Mi nombre es Sergio, para los que no me conocen, creo que casi todos me conocen, pero si no he tenido el honor de conocerlo, espero tener la oportunidad de saludarlo antes que el día termine. Vamos a hablar acerca de, en esta serie que empezó la semana pasada, nuestro pastor en Pentecostés, Empoderados para la Misión. Bueno, les cuento que este mensaje no lo he hecho yo, lo hace Pastor Ryan, a mí me toca es comunicarlo, voy a tratar de darle la talla, no está sencillo. A manera de introducción, Pentecostés es uno de los íconos que cambió nuestra historia. Por ejemplo, antes de la llegada del Internet, la comunicación era un tanto lenta, ¿verdad? Teníamos que enviar cartas, luego se usaban algunos otros métodos distintos y teníamos un número limitado de personas con el cual podíamos comunicarnos. Luego apareció el Internet y por ello recuerdo que teníamos una aplicación que se llamaba Skype. ¿Quiénes alguna vez conocieron Skype? Ya nos estamos haciendo grandes, han pasado 20 años de eso. Luego, las cartas llegaban instantáneamente con la aparición del correo electrónico, ¿verdad? Enviábamos el botoncito de enviar y la persona lo recibía en el momento que lo enviábamos. Y eso hizo que cambie un poco las cosas en nuestra historia. Las empresas, la forma en que trabajábamos, la forma en que aprendemos, la forma en que hacemos citas con los médicos, todo empezó a cambiar drásticamente. Básicamente con la llegada del Internet nosotros podemos decir hubo un antes y un después. De la misma manera ocurre con Pentecostés. Antes de Pentecostés, los discípulos de Jesús estaban temerosos, inseguros y se escondían tras puertas cerradas. Habían caminado con Jesús, visto milagros y presenciado la resurrección, pero aún les faltaba el poder y el valor para enviar su mensaje a todo el mundo. Pentecostés originalmente era una fiesta judía llamada Fiesta de las Semanas, o muy conocida también como la Fiesta de las 7 Semanas, que se celebra 50 días después de la Pascua. En aquel entonces se celebraba el final de la cosecha de la cebada y el inicio de la cosecha del trigo, y también se conmemoraba la fecha cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Pero vemos en el capítulo 2 de los Hechos, durante esa misma fiesta, Dios hizo algo inesperado. Mientras la multitud se reunía para celebrar la cosecha terrenal, Dios iniciaba una cosecha espiritual. Mientras que la gente, el pueblo judío, recordaba cómo Dios, escribiendo la ley en las tablas de piedra, el Espíritu Santo vino a grabar su presencia en los corazones de las personas. Pentecostés es el día en que se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús después de la resurrección y la ascensión al cielo. Y en ese momento todo cambió. En resumen, Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús en una manera poderosa. Esto ocurre 50 días después de la resurrección de Jesús, justo después de la Pascua, mientras los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. Pentecostés es importante porque marca el inicio o el comienzo de la misión de la iglesia en el mundo. Entonces vamos a un poquito tratar de desarrollar ese tema, Pentecostés, el empoderamiento de la misión o empoderados para la misión. Como punto número 1, vamos a hablar acerca de que la misión requería esperar antes de trabajar. Aquí se complica un poco la cosa porque la primera verdad fundamental es que Dios quiere que hagamos una pausa estratégica, intencional, antes de que podamos salir a hacer la obra. Él ordenó a sus discípulos esperar. Jesús permaneció 40 días en la tierra después de la resurrección y se apareció en múltiples ocasiones a sus discípulos enseñándoles acerca del reino de los cielos. Y les dio una última instrucción justo antes de la ascensión. Examinemos detenidamente qué es lo que dice la palabra. Vayamos a Lucas Lucas 24, 49, dice: yo les enviaré lo que mi Padre les prometió, pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y el hilo narrativo continúa en el primer libro de los Hechos, en Hechos 1, 4 al 8. En una ocasión, no es cualquier ocasión, por cierto, fue la última ocasión que Jesús estuvo con sus discípulos. Eso es algo bien interesante. Mientras comía con ellos, les dio esta orden:
no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces se reunieron a su alrededor y le preguntaron. Fíjese que en ese momento, después de 3 años, los discípulos haber pasado con él, haber vivido su ministerio, haber sido testigos de la pasión, crucifixión, muerte, resurrección, y haber pasado 40 días con él, después de haber resucitado, aún estaban confundidos y no estaban seguros qué es lo que tenían que hacer. Y la pregunta viene así: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y él les respondió: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las fechas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección. Y si acabamos de decir que Jesús pasó 40 días con ellos antes de la ascensión, eso significa que ellos tuvieron que esperar otros 10 días solos en la tierra, impacientes, hasta que llega el Espíritu Santo sobre ellos. Para nuestra cultura moderna y acelerada, la instrucción de esperar resulta casi ofensiva. Vivimos en una sociedad profundamente condicionada a actuar con rapidez, improvisar, optimizar cada segundo. Admiramos la velocidad, los resultados rápidos. Eso está chévere, está bueno para nuestra cultura. Sin embargo, el reino de Dios se mueve en un ritmo completamente diferente a la de la cultura que nos rodea. Piensen en los perfiles de estos discípulos. Habían caminado con Jesús. Durante esos 3 años intensos habían presenciado cómo los ciegos abrían los ojos, cómo los cojos se paraban, cómo los muertos resucitaban, ¿correcto? Habían visto la tumba del maestro vacía, habían tocado las cicatrices de la resurrección del Mesías, habían escuchado los más grandes discursos teológicos jamás antes pronunciados. Sentían una profunda pasión y estaban totalmente dispuestos y listos para derrocar el reino romano, que en ese tiempo era una dictadura opresora que los había invadido. Estaban todavía confundidos. Sin embargo, Jesús mira a ese grupo de testigos presenciales profundamente motivados y en esencia les dice: todavía no están listos, esperen, no muevan ni un solo dedo, no muevan ni un solo músculo. Esta es una verdad importante. La pasión, el deseo por sí solo no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones son solamente eso, buenas intenciones. El talento natural no es suficiente, la formación académica no es suficiente, el carisma no es suficiente, la fuerza o la fuerza bruta humana no es suficiente. Los discípulos no necesitaban más información. Ya conocían los hechos históricos de la resurrección y esto también es extremadamente importante. Nuestra fe, a diferencia de muchas otras, es una fe que está respaldada con hechos históricos. Quiere decir que lo que se nos enseña en las palabras se puede comprobar. No necesitaban más estrategia. Habían ya recibido la gran comisión. Lo que necesitaban desesperadamente era el poder divino. Sin el Espíritu Santo, las palabras serían solo filosofía, solo una bonita conversación y estarían limitadas a la resistencia humana. Una de las disciplinas espirituales más difíciles de cultivar en el mundo moderno es la disciplina de la espera. Odiamos esperar, no nos gusta cuando nos toca una luz roja en el camino o cuando hay mucho tráfico, estamos desesperados en las filas, nos ponemos ansiosos esperando un ascenso laboral o esperando una recuperación física después de un accidente o de alguna operación, esperando respuestas en nuestras relaciones interpersonales, etc. Cuando Dios nos dice que esperemos, nuestra programación cultural interna nos indica de que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, si seguimos la narrativa de las Escrituras, podremos ver que este es un patrón constante. La espera es precisamente el lugar espiritual donde Dios prepara a su pueblo. Por ejemplo, Abraham esperó 25 años después de la promesa para ver a su hijo nacido. A la edad de 75 años, el Señor le prometió: tendrás un hijo y sobre ese hijo nacerá una gran nación, ¿correcto?
Cuando su hijo Isaac nació, él tenía 100 años, pasaron 25 años, aprendió que Dios es fiel, incluso cuando la biología humana falla, que Dios es fiel, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver absolutamente nada. David fue ungido rey siendo adolescente. Muchos creen que él tenía entre 15 y 17 años cuando fue ungido. Sin embargo, pasaron 20 años para que él pueda tomar el trono. Aproximadamente pasaron 13 años según la historia, hasta la muerte de Saúl, para que él tome el trono en Judá, y después de eso, 7 años más para que él tome el trono en Israel, en total 20 años de espera. Incluso Jesús mismo dedicó 30 años a prepararse en el anonimato, en obediencia y en crecimiento para un ministerio público que duraría solo 3 años, pero en esos 3 años cambiaría por completo la historia de la humanidad. Incluso antes de empezar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Es en realidad nuestro ejemplo perfecto de obediencia y paciencia. Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender esta ley espiritual, que es esencial. La preparación de Dios es tan importante como la misión que Dios tiene para nosotros. Repito, la preparación de Dios es tan importante como la misión que Dios nos encomienda. La espera no es una pérdida de tiempo como nuestra cultura de alguna forma nos empuja a creer. La espera es el taller donde Dios forma nuestro carácter. La espera prepara el propósito. Nadie recibe una promesa grande sin un proceso profundo. La espera revela quién confía realmente en Dios, porque la fe verdadera se prueba en el tiempo, no en el momento. La espera produce fruto, un fruto que se puede ver, un fruto que es demostrado en paciencia, madurez, discernimiento, humildad, dependencia, carácter, esperanza, firmeza, sabiduría, etc. Pero nosotros hoy vivimos en una cultura cristiana incluso que anhela desesperadamente el impacto público sin la formación personal. Analicemos el entorno donde tuvo lugar esta espera. Las Escrituras nos dicen que los discípulos se reunieron en un aposento alto, dedicándose constantemente a la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Intenta imaginarte qué es lo que ocurría en ese entonces. Estaba en un aposento alto, ahí estaba Pedro, el mismo Pedro que hacía solo unas semanas atrás había maldecido y había dicho: yo no lo conozco, no sé quién es. Y estaban también todos los discípulos, aquellos que cuando en el huerto de Getsemaní llegaron los soldados romanos a capturarlo, huyeron a esconderse en la oscuridad huyendo por sus vidas. Todos ellos estaban ahí, ¿verdad? Estaban profundamente confundidos y sabían y eran conscientes de sus necesidades, de sus flaquezas, de sus faltas. Muchos de ellos sin duda lidiaban con esa vergüenza. El Espíritu Santo descendió sobre una comunidad. Esto es importante porque existe una obra sobrenatural e irreemplazable que se produce cuando los creyentes oramos juntos, cuando confesamos nuestras debilidades unos a otros y cuando buscamos el rostro de Dios en conjunto, en armonía. Así pues, la espera nos despoja por completo de nuestras ilusiones de autosuficiencia, y los discípulos no podían fabricar ese Pentecostés, no podían programarlo, no podían hacer un comité, ¿correcto? En el mejor de los casos, los esfuerzos humanos, como lo vemos aquí en nuestra casa, pueden informarnos, organizarnos mejor y en ciertas condiciones a nuestro alrededor mejoran, pero solo el Espíritu Santo puede transformar el alma, renovar la mente e infundir esperanza duradera en el mundo agotado. El esfuerzo humano tiene su límite y es muy limitado, pero la Iglesia de Jesucristo nunca fue diseñada para funcionar simplemente como una organización humana bien organizada o un club social. Fue diseñado por su fundador para funcionar como un movimiento sobrenatural lleno del Espíritu. Los discípulos podrían haber salido corriendo de Jerusalén inmediatamente después de la resurrección y conversar, dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Gracias. De qué fue lo que ocurrió. Debatir con los escépticos, pero Jesús sabía que la información por sí sola
no salva, solo la transformación salva. Y la transformación es dominio exclusivo del Espíritu Santo. Volvamos a leer Lucas 24:49. Ahora voy a enviarles lo que les ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Fíjense en la metáfora de ser revestidos. Por ejemplo, en un día de lluvia necesitamos un raincoat, ¿verdad? En un día de frío necesitamos un jacket. Incluso en un día de calor necesitamos siquiera un t-shirt para poder estar protegidos. De esa forma dice, serán revestidos con el poder de lo alto. Jesús afirma que los discípulos en su estado natural estaban desprotegidos y mal preparados para la batalla espiritual de la misión global. Necesitaban estar completamente cubiertos con la presencia, la fuerza y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Y qué significa entonces todo este juego de palabras para nosotros? Para aplicar esto directamente a nuestras vidas hoy, algunos de nosotros que escuchamos este mensaje estamos completamente agotados, porque intentamos vivir con nuestra vida en nuestras propias fuerzas o con las fuerzas de nuestro cuerpo solamente. Pentecostés nos habla hoy y nos dice, detente, nunca fuiste diseñado para cargar con ese peso solo. La existencia del Espíritu de Dios activo y fortalecedor es tu ayuda ideal. Amén, gloria al Señor. Punto número 2 sería, el Espíritu capacita a la gente común para dar testimonio extraordinario. Esta parte a mí me gusta mucho. Al abrir el libro, el segundo capítulo del libro de los Hechos, presenciamos un momento explosivo y trascendente dentro de la historia del mundo. Yo esta semana, el día viernes, pasaba por un barrio de Brooklyn, uno de esos barrios judíos hasídicos, ultraortodoxos, y es usual verlos a ellos todos igualitos. Para mí es difícil identificar quién es quién, ¿verdad? Porque ellos están todos de blanco y negro. Pero ellos están celebrando ahora mismo la fiesta de las 7 semanas, entonces los niños en especial estaban vestidos de todos los colores. Las niñas de blanco con adornos verdes, celestes y rosados, y no es usual verlos de esa forma. Ellos son muy estructurados, right? Entonces, yo me imagino el día de Pentecostés en un barrio hasídico de Brooklyn, en un aposento alto, quiere decir, vamos a suponer una casa pequeña de 2 pisos, en el segundo piso están ahí reunidos Pedro, los demás apóstoles, los hermanos de Jesús, María, la Madre María, están orando y ocurre algo extraordinario. En esta fiesta de las 7 semanas, una de las características de esta fiesta era la peregrinación. Muchos judíos de diferentes naciones venían a la ciudad de Jerusalén. Vamos a suponer que Jerusalén es en Brooklyn. Entonces viene gente voy a tratar de poner ejemplos de personas que hablan diferentes idiomas. Vienen judíos de Brasil, de Argentina, de Polonia, de Rusia, y viene el Espíritu Santo y esta gente en este aposento alto, en este segundo piso, empiezan a hablar diferentes idiomas. Entonces, el clima está bueno, las ventanas están abiertas, pero todavía no está tan caliente para prender el aire acondicionado y empieza a haber un gran alboroto y entonces algunos empiezan a hablar en portugués y la gente que son originales de Brasil escuchan que están hablando en su idioma natal y otro grupo de gente dentro de ese aposento alto empiezan a hablar en ruso o en polaco. La gente que viene de esos lugares escucha a esas personas hablando en su idioma natal y dicen, esta gente está loca, están borrachos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Alguien diga amén? Santo. Lo que hace que la historia de Pentecostés sea tan extraordinaria, sobrecogedora, no son simplemente los espectaculares acontecimientos sobrenaturales, el viento impetuoso, las lenguas de fuego visibles o los milagros espontáneos como personas hablando en idiomas que nunca antes habían hablado. Lo que hace Pentecostés que sea verdaderamente relevante es la identidad del pueblo que Dios eligió para llenar. Dios derramó su espíritu sobre un grupo heterogéneo de pescadores galileos, recaudadores de impuestos, marginados y personas sin importancia social. Llenó de su espíritu a seres humanos imperfectos,
y con defectos, como todos nosotros, que cargaban con un peso considerable, historias difíciles y profundas, heridas en su pasado. Las personas presentes en aquella sala no eran las celebridades del momento. Carecían de estatus social, influencia y poder institucional. Eran gente completamente común que de repente se transformó por la presencia del Espíritu Santo en una fuerza imparable. Esta es una verdad que debería brindarnos a todos hoy un inmenso consuelo y esperanza y libertad. Nuestro mundo evalúa el valor y el potencial humano a través del estatus. Evaluamos a las personas por qué es lo que tienen, cómo se ven, sus títulos académicos, su educación, su patrimonio neto, sus impresionantes títulos, pero la economía del reino de los cielos se rige con un juego de reglas diferente. El apóstol Pablo le escribe, cuando escribe a la iglesia de Corintios, lo plasmó maravillosamente en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29, y dice así: pero Dios escogió lo tonto de este mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios de lo más bajo y despreciado, de lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. A lo largo de la historia bíblica, Dios selecciona repetidamente y de forma intencional a los candidatos más improbables e incompetentes para llevar a cabo sus grandes propósitos, repito, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Por ejemplo, Moisés tenía un grave impedimento, muchos piensan que era tartamudo y tenía un historial de homicidios. Sin embargo, Dios lo usó para desmantelar la superpotencia militar de Egipto. Es como que en ese barrio jasídico en Brooklyn, un asesino tartamudo de pronto es empoderado por el Espíritu Santo y Dios lo utiliza para derrocar la superpotencia militar del momento, que sería en nuestros días el ejército de los Estados Unidos. Right? David era tan pequeño y pasaba desapercibido que su propio padre se olvidó de invitarlo en la lista profética de hermanos cuando vino el profeta a su casa a ungir al siguiente rey después de Saúl. Sin embargo, Dios lo eligió para matar gigantes y gobernar un reino. Rahab tenía un pasado turbio y problemático como prostituta, sin embargo, fue incluida en el linaje sagrado del Mesías. Pablo era un extremista, turbio y problemático, y era un asesino activo de cristianos. Sin embargo, Dios lo transformó en el apóstol del mundo gentil. Entonces, nos podemos preguntar ¿por qué Dios actúa de esta manera? Porque el poder de la misión nunca tuvo como objetivo la perfección humana. El poder proviene enteramente del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuevamente trato de aclarar mis ideas. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Porque el poder de la misión nunca tuvo como objetivo la perfección humana. El poder proviene enteramente del Espíritu Santo que mora en nosotros. Una de las verdades más importantes de Pentecostés es que el Espíritu Santo no fue dado simplemente para los creyentes tuvieran una poderosa experiencia espiritual, ¿verdad? Saca la rana de tu cama o Rambo saca la bazuca. No fue para eso. El Espíritu fue dado para que pudiéramos ser testigos poderosos. Entonces vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Estos dos pasajes encajan a la perfección. La gran comisión en Mateo 28, 19 al 20 nos dice cuál es nuestra misión, y es la de hacer discípulos. Y Pentecostés nos enseña cómo cumplir esa misión mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser testigo? Como creyentes modernos, al oír la palabra testigos, inmediatamente se nos viene una imagen
precaria y ruda, y pensamos en pararnos en una esquina en el Alto Manhattan con un megáfono, ¿verdad? Tratando de explicar cosas que no se entienden y entregando folletos religiosos a personas que no están interesadas. No necesariamente es así. Un testigo simplemente relata lo que ha visto, lo que ha experimentado. Por ejemplo, la semana pasada explotó un vehículo en el Bajo Manhattan, ¿verdad? Salió en las noticias. Yo estoy seguro que alguna persona que estuvo cerca y lo vio, lo que hizo fue simplemente, esto fue lo que vi, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sentí. Eso es ser un testigo. Entonces no necesitas saberte todos los versículos de la Biblia. Yo no me lo sé. No necesitas tener un título de seminario. Yo no tengo un título de seminario. No necesitas ser un predicador. Yo no soy un predicador. Simplemente necesitas decirle a la gente quién es Jesús, lo que ha hecho por ti y cómo Él está cambiando tu vida. Un testigo dice, antes estaba perdido, pero Dios me ha encontrado. Estaba agobiado, pero Él me dio paz. Estaba quebrantado, pero Él me está restaurando. Romanos capítulo 8, versículo 21 declara, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Piénsalo por un momento. Yo recuerdo, pasó Terry aquí enseñando en alguna oportunidad y decía, un pedacito de Dios tiene cada uno de ustedes dentro de su corazón y se refiere a esta parte, el espíritu que vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso significa que no se trata de vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos da el valor cuando sentimos miedo, sabiduría cuando nos sentimos inseguros y el amor cuando se nos acaba la paciencia. ¿Cómo se hace discípulos el día de hoy? Mucha gente oye hablar de discípulos y piensa que vamos a llenar que les toca ir a enseñar en un auditorio lleno de miles y miles de personas. Pero la formación de los discípulos suele darse también en la vida cotidiana. Parece que un padre enseñando a un hijo a orar, un grupo de amigos que se reúnen semanalmente para tomar café y leer la Biblia, un compañero de trabajo animando a alguien que está pasando por un momento difícil, un mentor que ayuda a un cristiano más joven a crecer, un creyente comparte cómo Dios le ayudó a superar una época difícil en su vida. Por ejemplo, hace 2 semanas se compartió aquí en un evento hermoso para el Día de las Madres, testimonios de algunas hermosas damas que nos compartieron cómo Dios transformó sus vidas, right? Y nosotros decimos, ¿tiene sentido todas estas cosas que hacemos? Y yo le digo algo, si una sola persona hubiese sido transformada con esa enseñanza, vale la pena. Y le cuento algo más, yo tuve la ocasión de escuchar a una persona que fue impactada, entonces sí valió la pena. Sí vale la pena ser testigos, sí vale la pena hacer discípulos. La misión de Dios avanza cuando la gente común, empoderada por el Espíritu Santo, invierte en otra persona. Pero un testigo es más que alguien que habla de Jesús, un testigo es alguien que demuestra en la realidad a través de la totalidad de su forma de vivir. Es decir, en otras palabras, nuestra vida misma se convierte en la evidencia. El Espíritu te da la fuerza para permanecer firme y en alegría y con esperanza, incluso cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por un duelo, cuando pasas por enfermedad, cuando pasas por un bajón en tu trabajo o atraviesas por incertidumbre financiera. El Espíritu te capacita para vivir con una integridad inquebrantable. Yo recuerdo una historia que yo le contaba a mis hijos hace poco y es un tipo estaba en un hotel, de repente no es el mejor ejemplo, y ordena una pizza y en lugar de la pizza le llega una caja llena de Uncle Benjamin, puro dinero, puro billete a 100. Entonces el tipo ve el dinero y dice, no, yo lo tengo que devolver porque esto no es mío. Y la mujer le decía, tú estás loco, este dinero es nuestro, vámonos. Entonces el tipo agarra la caja, regresa a la pizzería, devuelve la pizza y le dice, loco, dame mi pizza que me tengo que ir. Y dice, no, usted escuchó el aviso en la radio entonces. No, yo no escuché ningún aviso en la radio. Deme mi pizza que me tengo que ir. Entonces dame tu teléfono
para que podamos contactarte, porque esta es una cosa extraordinaria. Y entonces el tipo le dice al dueño de la pizza, es que la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Entonces yo pregunto, ¿el tipo fue honesto? Claro que sí, devolvió el dinero. ¿El tipo fue íntegro? No. Porque la integridad, la honestidad habla de lo que hacemos, pero la integridad habla de lo que somos. Y lo que hacemos es lo que nosotros podríamos demostrar. Pero lo que somos es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Eso no lo puede cambiar nadie. Gloria al Señor. A veces el mensaje más poderoso que jamás podríamos proclamar es la forma en cómo perdonamos, es la forma en que sirves, es la forma en que amas, es la forma en que soportas el sufrimiento con esperanza, es la forma en que permaneces fiel cuando nadie te ve. Tercer punto, nos estamos acercando al final, espero que me alcance el tiempo. Pentecostés fue poder con propósito. Volvamos al texto fundamental de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense en el versículo, en el vínculo directo inquebrantable que Jesús establece. Recibirán poder, ¿con qué propósito? Para ser mis testigos. El Espíritu Santo fue dado explícitamente para la movilización global. Pentecostés se trató de un despliegue espiritual. La geografía misional de Hechos capítulo 1, versículo 8, observen atentamente la progresión que del mandato es Jerusalén, que es el lugar donde estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a dar un poquito de hincapié ahí para que podamos de alguna forma tener una mejor idea de qué es lo que quiere decir. Estos lugares no fueron escogidos al azar, es una hoja de ruta estratégica. Jerusalén es el lugar donde nos encontramos ahora mismo, digamos, nuestro hogar. Con nuestras familias, con nuestro vecindario, en nuestro entorno cultural habitual. Para nosotros, Jerusalén representa nuestro lugar de influencia cotidiana, donde nos ubicamos cada día. En la mesa de la cocina, donde compartimos con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. En la oficina, en el aula escolar para los que están estudiando, o en la asociación de vecinos para los que sirven en su comunidad, puede ser en la cafetería del barrio, en el gimnasio, en la barbería, en el mecánico, donde te haces las uñas o el cabello. Antes de querer cambiar el mundo, debemos demostrar el amor y la gracia de Jesús a quienes viven debajo de nuestro círculo diario. El segundo es Judea, es de alguna forma la gente o lugares cercanos a nuestra casa. Yo siempre digo que para mí Judea es los lugares donde yo puedo llegar manejando un plazo de 2 horas. A mí no me gusta manejar más de 2 horas, me siento incómodo, prefiero tomar el bus. Pero si yo puedo manejar a 2 horas, sigue siendo Judea para mí. De repente me puedo ir a alguna ciudad cercana en Pensilvania o cualquier parte del sur de New Jersey, qué sé yo, a Nueva York. Judea representa la región circundante, un poquito más amplia. Se trata de personas que compartían una misma cultura, un mismo idioma, una misma ideología, incluso una misma religión, pero vivían un poco más alejadas. Y esto me lleva a pensar en Plus Life Local. Representa a nuestras comunidades cívicas un poquito más allá de nuestro día a día. Puede ser nuestra ciudad, el condado, el estado donde nos encontramos, etc. Samaria es la tercera parte, la gente que es diferente a nosotros. Y esto también es parte de Plus Life Local, pero en realidad Samaria es una bomba teológica, porque para nosotros Samaria suena a nada, pero para los judíos ortodoxos del siglo I, Samaria era un sitio terrible. Ellos eran enemigos, se odiaban entre sí, no podían verse. Para los judíos de aquel entonces era un lugar de odio profundo, tóxico, se despreciaban. Cuando ellos escuchaban Samaria, los que escuchaban era impureza, división histórica, enemistad, peligro. Si tenían que viajar, evitaban pasar por Samaria, aunque tuviesen que viajar el doble o el triple de tiempo. Los consideraban herejes porque tenían doctrinas distintas. Entonces, al incluir intencionalmente Samaria en el mandato misional, Jesús declara que el poder del Espíritu Santo
debe impulsarnos como creyentes a trascender profundas barreras culturales, raciales y políticas. El Espíritu nos impulsa a amar, servir y compartir el Evangelio precisamente en el grupo de personas que naturalmente tendemos a evitar, criticar o despreciar. Si nuestra espiritualidad nos permite amar únicamente a los que son como nosotros, a los que piensan como yo, a los que votan como yo, a los que tienen las mismas ideas que yo, no tenemos la espiritualidad de Pentecostés, porque Pentecostés elimina por completo nuestras fronteras tribales. Los confines de la tierra. El mundo más allá de nosotros, en nuestro contexto de iglesia, sería Plus Life Global. Finalmente, Jesús ordena ir hasta los confines de la tierra. Esto significa, esto le va a sonar familiar a muchos, abandonar por completo las fronteras familiares de la nación, cruzar vastos océanos, adentrarse en culturas totalmente ajenas, aprender idiomas completamente nuevos y arriesgar sus propias vidas incluso para llevar la luz de Cristo a los rincones más oscuros y remotos de la existencia humana. Y esto suena raro, pero no todos los que estamos en esta sala, o casi todos los que estamos en esta sala, o hemos pasado por esto, o lo hemos escuchado de nuestros padres, abandonar por completo nuestras fronteras familiares, cruzar largas distancias, adentrarnos en culturas completamente ajenas a las nuestras, aprender un idioma diferente. ¿Y por qué no lo podemos hacer entonces en agradecimiento a nuestro Señor? Right? Pentecostés entonces desafía un cristiano pasivo y de salón. ¿Me gana el tiempo? Pentecostés cambió radicalmente la historia de la humanidad. Esos discípulos temerosos en ese aposento alto, en ese segundo piso en Brooklyn, con muchas dudas, se convirtieron en testigos valientes e inquebrantables. Y la hermosa verdad que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que el Espíritu que se manifestó con tanta fuerza en Hechos capítulo 2 sigue manifestándose hoy en día. El Espíritu Santo no se ha retirado, no ha perdido su poder, no se deja intimidar por la oscuridad y la confusión de nuestro mundo actual. Él sigue empoderando a la gente común como nosotros, sigue transformando radicalmente vidas destrozadas, sigue sanando corazones profundamente traumatizados, sigue uniendo a comunidades profundamente divididas, sigue enviando a creyentes cotidianos como tú y como yo al campo de las misiones. Dios no busca personas perfectas con vidas totalmente resueltas. Dios busca personas comunes y corrientes, dispuestas a decir: soy débil, pero tú, Señor, eres fuerte, estoy disponible, lléname. Permítame repetirlo: Dios no busca personas perfectas con vidas completamente resueltas. Dios busca personas comunes y corrientes, dispuestas a decir: Señor, soy débil, pero tú eres fuerte, estoy disponible para tu obra, lléname, Señor.